Vamos a partir por grabar. Y vamos a partir por cambiar. ¿Dónde está la señorita Pérez aquí? Listo. Por lo tanto, señorita Pérez, usted tiene el mando en este momento y cualquier personaje, cualquier alumno que ingrese a partir de ahora, usted tiene que darle el pase. Bueno, chiquillos, se acabó la clase. No. Terapio. Ay, ay, ay. Ya, hoy empezamos o damos inicio a la segunda unidad del curso, que yo diría que es la unidad más interesante y es la esencia del curso. Así que para comenzar, les voy a preguntar si es que acaso ven todos esta imagen. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. ¿Quién dijo eso? Ahora, es que es la barba, bro. James. ¿Pero quién dijo eso? Yo, James. Javier. 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 Ya. ¿Por qué es tan importante, don Javier, que Charles Darwin aparezca como ícono de este curso? Se me hace la idea por el estudio de la evolución, por el desarrollo por el desarrollo del... Anatómico. Eso, por el desarrollo anatómico. Era hincha de Wander. Exacto. Él fue el socio Esas son las número uno. respuestas Él correctas. fue el socio número uno de este gran equipo. Esas son respuestas correctas, no Fue el puedo socio creerlo. número uno. Él fue el socio fundador del Wander, porque él pasó por la quinta región, por si no lo saben. Sí. Sí, él estuvo en Chile y estuvo en Valparaíso. Estuvo en la quinta La región. ranita. Ujú. ¿La ranita era o no? La ranita de Darwin. ¿La qué? La ranita de Darwin. Es una ¿Eso dónde? especie de rana que lleva el nombre de Darwin. Charles Darwin, de hecho hay una placa conmemorativa de él porque él hizo estudios, pasó por Chile haciendo estudios del el origen y la evolución de las especies. Porque recuerden de que su gran libro, el gran libro que escribió, que fue el que cambió prácticamente la ciencia y la visión de la ciencia, es a partir de lo que él planteó como la teoría de la evolución de las especies. Y la teoría de la evolución de las especies habla de lo siguiente, que todas las especies, todas las modificaciones, todas las vivencias que tienen, quedan alojados en el código genético, por lo tanto es información que es heredable, y eso le permite a dicho ser o a las especies en sí poder sobrevivir y poder evolucionar y poder preservarse. Y la prueba clara de eso está en la época de los dinosaurios, cuando muchos de ellos se extinguieron, entre otros puntos o entre otras variables, por el hecho de que cayeron muchos meteoritos en la Tierra en ese tiempo y generó daños en el clima y daños también en la temperatura de la Tierra y en la geografía donde dichos seres no lograron adaptarse y por lo tanto la especie se extinguió. Porque existen seres o existen especies que son oriundos de esa época que sí lograron adaptarse. Y eso fue lo que marcó un giro en la ruta de la investigación del cómo las especies no solamente pueden sobrevivir, sino que pueden adaptarse. Por eso, desde el punto de vista de la perspectiva del factor humano, aparece otro concepto que es muy importante que se llama eclepticidad o el ser ecléptico. ¿Y el ser ecléptico qué tiene que ver? Es la capacidad del ser humano de poder adaptarse a los cambios. Y aquí viene este primer gran elemento o primer gran sistema al cual nos conforma que permite que nosotros no solamente nos podamos mover, sino que podamos resistir. Nos.
resistirse a sí mismo y resistir carga. Esto no lo veamos como un esqueleto. Este es un sistema estructural extremadamente bien hecho y extremadamente, yo diría, ingenioso, creativo y eficiente. El cuerpo humano, o este sistema, posee 206 huesos, pero este es un sistema que es inteligente, porque si analizamos y vemos el sistema estructural que posee un niño, no son 206 huesos, son 300. Porque resulta de que este sistema estructural tiene la gran capacidad ecléptica de modificarse o de adaptarse a los cambios o soportar todo tipo de solicitudes que la naturaleza o el medio donde existe le aplica y por lo tanto es capaz de generar respuestas. ¿Se han preguntado por qué los niños no se fracturan? ¿Tienen los huesos La largos? composición de sus huesos son más cartílagos, entonces son más flexibles. Señorita Bárbara Luisa, están absolutamente lo correcto. Sí, me caí mucho cuando chica, por eso. Ahora, ¿por qué los huesos son más flexibles que los de un adulto? Porque todavía se están formando. ¿Es menos denso? Es verdad, pero es un mecanismo de defensa. Mm. Porque cuando tú eres niño, o cuando fuimos niños algunos, hay un componente que nosotros generamos, que con el tiempo lo vamos perdiendo y hace que todos los elementos se comiencen a solidificar o a cristalizar. ¿Y cuál es ese elemento que está ¿Colágeno? presente en el cuerpo? ¿Ah? ¿El colágeno? Exacto, señorita, exacto. Los niños tienen concentraciones de colágeno mucho más grandes y como son huesos en formación lo necesitan y eso permite que los huesos sean bastante flexibles y por lo tanto, como el sentido del equilibrio no lo tiene bien desarrollado y sufre un golpe, por ejemplo, al ser más blando el hueso o al ser más cartílago, lo que hace es disipar el impacto en vez de absorberlo. Por eso los niños prácticamente son de goma, no se quiebran. A menos que tenga una dolencia que sea congénita. Por ejemplo, los huesos de cristal, que es una dolencia. Y por ese motivo, como está en proceso formativo o de conformación, posee 300 huesos y no 206 cuando llega a su etapa adulta. Dicho esto, este maravilloso sistema, extremadamente bien diseñado, extremadamente inteligente y extremadamente, yo diría, porque es bello, es hermoso. Claro, a lo mejor ustedes lo ven como esqueleto, como una calavera, pero si yo lo veo como un sistema estructural que permite que los músculos se puedan mover, que puedan desplazarse, que puedan moverse, que puedan correr, que puedan saltar, incluso todos los movimientos combinados también los pueden hacer gracias a este sistema estructural. Ahora, lo interesante es cómo el hueso puede no solamente regenerarse, sino que soportar carga. Esto que ustedes están viendo acá es cómo el hueso es por dentro. Tiene cavidades, tiene cámaras de aire, que en realidad no solamente sirve para poder aminorar el peso, o que sea equivalente al peso o en equilibrio con todo lo que es la masa muscular, sino que lo que hace esto es permitir disipar fuerza o disipar carga. Por eso los huesos son tan resistentes. Esta foto que ven acá abajo a la izquierda es un hueso normal, perdón, es un hueso real. Es como son los huesos internamente. Y este es un hueso sano. Pero la foto que ven a la derecha es un hueso con osteoporosis. ¿Y qué es lo que es la osteoporosis? Es cuando la masa ósea comienza a perder densidad.
Y uno de los temas del por qué nosotros podemos desarrollar esta dolencia es justamente por la falta de colágeno, entre otras cosas. Acá hay otro elemento que es muy interesante respecto a la conformación de este sistema estructural, que no solamente está el interior que permite disipar fuerza, y acá tenemos el núcleo o la médula, es que en la capa externa, ¿ya? O la carcasa exterior del hueso, está conformado exactamente como se conforma el cabello humano, o sea, por capas. Son láminas. Y la gracia es que estas láminas trabajan de forma independiente y pueden colapsar y se pueden regenerar. Gracias a este descubrimiento en lo que es biomecánica, aparece un concepto que es muy interesante que se utiliza en Fórmula 1 y que también se utiliza es cierto, se utiliza en automovilismo de competición, después comenzó a utilizarse en los vehículos como sistema de seguridad en la actualidad y en muchos otros ámbitos, que se llama la deformación programada. ¿Qué es lo que es la deformación programada? Resulta que si tú recibes un impacto, por ejemplo, jugando fútbol en una canilla, que es un golpe bastante frecuente, si recibes un impacto en esa zona, para evitar la fractura del hueso por completo, se disipa el esfuerzo a raíz de toda esta cámara interna, pero las primeras capas son las que colapsan, que es lo que se llama trizadura. Por lo tanto, esa deformación, donde hubo una flexión, una fractura y una reposición, evita y protege lo que es la médula. Por eso es importante la presencia de colágeno en el cuerpo. Y esa deformación programada fue la que se comenzó a utilizar, por ejemplo, en el desarrollo de los habitáculos de los vehículos de Fórmula 1, lo que permitió también que el habitáculo no solamente pueda deformarse, pero proteger al piloto. Recuerden que el accidente que sufrió Ayrton Senna, que desgraciadamente falleció, fue a casi 300 kilómetros por hora. Y ese habitáculo con el que se diseñó el Williams Renault, en el que él corría, ya tenía un habitáculo con deformación programada incorporado. Los vehículos de hoy en día también, o sea, están hechos para deformarse, y la deformación lo que hace cuando recibe un impacto es, más que absorber la energía, es disiparla. Y eso son estudios biomecánicos a partir del diseño de la naturaleza para poder desarrollar y diseñar productos que sean mucho más eficientes y seguros para los usuarios. Pero todo ese sistema es para albergar este otro sistema, que es el sistema muscular, el que permite que ustedes se puedan mover. Ahora, y aquí viene lo más interesante. ¿Cuántos músculos creen ustedes que se necesita para poder ejercer movimiento, como mínimo? Señorito Rego, que está tomando nota. Supongo que está tomando nota. Ya, ¿cuántos músculos Que mínimos se me necesitan? creo. No, sí le creo. Sí le creo. Se nota que es aplicada. Pero ya que usted es aplicada, dígame, ¿cuántos músculos necesito, por ejemplo, para hacer esto? Yo creo que varios. Uno Mínimo, los mínimos. mínimo. Yo creo que unos 10, 15, no sé. Señor de la Cerda. Iba a decir algo parecido, como unos 10, 15 músculos. Señorita Mejías. No sabemos nada. Señorita Nada. Guzmán. Puede ser como los del brazo, sí, lo de la espalda un poco. No, es que no sé cuántos. Como que... Mr. Campbell. Más que sabe. 300 dicen por aquí. Lo estoy 300. contando por acá.
Señor Trincao, ¿Qué onda Seguro más? que los dos grupos que están ahí es la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps, pero ¿cuántos músculos dentro de eso? Ni idea. para que exista movimiento, se necesitan solamente dos. ¿Qué? Los ¿Por qué? tensores y los flexores. Exacto, el que se flexiona, El que se tracciona. Tensiona, perdón. Sí. lo que pasa es que el músculo posee dos movimientos, de elongación y contracción. Ujú. Cuando usted hace este movimiento, hace de que el bíceps se contraiga y el músculo que está inmediatamente abajo se elonga. Lo interesante es que es un movimiento tan armónico y la energía que está contenida es tan importante y es tan precisa que no lo siente. Pero para que exista movimiento, un mínimo de músculos son dos. Para los músculos faciales, imagínense cuántos músculos necesitas para poder caminar, para poder parpadear. Y todos esos son movimientos voluntarios, pero existen movimientos involuntarios o músculos involuntarios, como por ejemplo el cardíaco. El cardíaco tú lo puedes controlar, lo que tú puedes hacer a lo mejor es bajar las pulsaciones, pero detenerlo, no. Ahora, ¿cómo esto funciona? Esto que ustedes están viendo en imagen es un músculo real. Acá tenemos la membrana que lo recubre y cada una de estas fibras, no lo vean como un trozo de carne, veanlo como un sistema muscular. Porque fíjense, por favor, la geometría que tiene la fibra. Muy linda esta materia. Tengo que decirlo. Perdón. Gracias, señor Campbell. Es un aliciente para mí. Volviendo a lo que estaba comentando, fíjense, por favor, en la morfología que tiene la fibra muscular. Es unidireccional. O sea, todas las fibras van en una sola dirección. Pero acá está la esencia. Porque un músculo para que funcione, ¿qué es lo que necesita? Energía. Ya, o sea, Nervioso. ¿perdón? Era el flujo de calcio, si no me equivoco. Lo que Necesita generaba como... electricidad. Sí, Necesita neuronas. electricidad. La electricidad viaja por este cable que se llama nervio, llega al músculo y cada músculo se compone de cúmulos de fibras, ya donde hay un tejido conectivo, donde tienen un núcleo, tienen una membrana que los recubre y aquí aparece la miofibrina. Que la miofibrina es lo que recubre el filamento. Y este filamento que está acá se compone de un proceso que se llama sarcómero, donde tenemos la fibra miosina, que es la más gruesa, y la actina. Cuando le llega corriente a esta fibra, Ya me acordé. cuando le llega corriente a esta fibra, o bioeléctrico, mejor digamos, que es un proceso bioeléctrico, lo que sucede es que existe lo que se llama la compuerta de sodio y potasio. ¿Ustedes saben con cuánto voltaje funciona el cuerpo humano? Dale, Bar. O si tienen una noción de con cuánto voltaje nosotros funcionamos. Una activación de una neurona será como 0,4 volts, algo así. Vicente, la pregunta es más general. ¿Con cuánto voltaje tú puedes funcionar? Tu cuerpo, todo tu sistema. Si me enchufaran una batería. Claro. O sea, jugando por la cantidad de comida que comemos, diría que es harto. ¿Cómo cuánto? Juégatela. Puedes. A ver. Digamos mil, ¿qué onda? ¿Ah? 1000 Digamos voltios. 1000. 1000 voltios. Se electró.
Ya, pero Creo no que será también mucho. debería expresarse más en potencia que en voltaje, pero... O sea, si yo pudiera funcionar con 1000 voltios, sería Iron Man. Ahora, Estaría lo que pasa, potente. lo que pasa es que hay dos cifras que son relevantes. Una es la resistencia al voltaje, que el cuerpo humano puede resistir hasta 10.000, pero otro es el voltaje de funcionamiento, que son 6 volts. O sea, consume menos que un LED. Así es. Cuando llega corriente eléctrica a este sistema muscular, lo que pasa es que la fibra, que se multiplica por todas las fibras que están acá, que actúan de manera sincronizada y en conjunto, está la miosina, que es esta fibra que está aquí, este filamento rojo, y está la actina. Cuando hay corriente eléctrica, cada célula contiene sodio y potasio, y eso va generando pequeños destellos eléctricos desde que la orden sale del cerebro hasta que llega al músculo, que son 0,02 de segundo. Y cuando llega todo ese proceso que se desencadena, hace de que esto se junte, se contrae. Y eso se multiplica a la miofibrina, a la membrana, al núcleo, al tejido conectivo, a todo el cúmulo de fibras y al músculo en general, y hace que todo esto se contraiga en forma uniforme y conjunta. Por eso, para que exista movimiento, se necesitan solamente dos músculos. Uno que se elonga y otro que se contrae. Para que exista movimiento. Para que los huesos puedan moverse, porque recuerden que los huesos también poseen elementos de pivoteo que están compuestos por, exacto, cartílagos. Dicho esto, Estaba pensando en lo gelatinoso, pero no, verdad, no sé. Profe, sí, pues son los pregunta, cartílagos. profe, Perdón, pregunta. Es dígame. que no me quedó muy claro lo que era la compuerta de sodio y potasio. La compuerta de sodio y potasio, cada célula contiene estos dos componentes. Ya. ¿Ya? Y cuando hay una reacción electroquímica, esto libera electricidad. Por Ya. eso se llama proceso bioquímico. Y eso lo quiero explicar ahora porque si nos vamos a la siguiente imagen, esto que ustedes están viendo, que es todo lo que es la parte neuronal del cerebro, ya la pregunta que usted acaba de hacer, señorito Rego, en alguna parte de su cerebro tiene que haberse prendido una lucecita. O sea, hubo una liberación de sodio y potasio respecto a un conocimiento que está internalizando. Cuando usted recuerda algo, también el cerebro se activa. Cuando usted quiere mover un párpado, cuando usted quiere mover una mano, cuando usted se suena, cuando usted camina, cuando usted se lava los dientes, cuando usted come, todas esas son órdenes que vienen desde este sistema y que tarda 0,02 de segundo en llegar al músculo que se activa. Pero eso genera a nivel celular lo que se llama la compuerta de sodio y potasio, donde ese proceso químico genera electricidad y genera un efecto en cadena. Que ese efecto en cadena hasta llegar al músculo son 0,02 de segundo. Lo interesante de todo este proceso es que son como pequeñas tormentas eléctricas que tenemos dentro, que se multiplican millones de veces en cada segundo de su vida. Esto que ustedes están viendo acá, que podríamos decir que se llama sistema nervioso central, es literalmente el cableado eléctrico de su cuerpo. Porque esta red que está aquí, que por eso es tan importante la médula espinal, porque de ahí están las conexiones importantes que deriva hacia todos los sistemas, hace de que cada uno de sus sistemas, dicho anteriormente, no solamente funcionen, sino que generen respuesta. Gracias a esto que está acá, eléctricamente podemos funcionar. Cuando hay un paro cardíaco es porque hay una falla en este sistema. Hay una falla eléctrica. Y echar a andar el corazón, ahí necesitamos los 10.000 voltios.
El desfibrilador lo que hace para poder activar la red cardíaca o el sistema cardíaco es justamente inyectar una corriente de alto poder para poder volver a activar las células, donde el proceso o la compuerta de sodio y potasio se activa y el corazón puede volver a latir. En esencia. Todo ese sistema o esa red eléctrica permite que no solamente nosotros nos podamos mover, sino que actuemos de forma armónica, eficiente y con un consumo de energía que yo diría que es mínimo para la cantidad de sistemas que tenemos incorporados en nuestro cuerpo. Aquí está la pregunta que yo hacía: ¿por qué los músculos poseen fibras unidireccionales? Si ustedes se fijan, por ejemplo, los deltoides, los pectorales, los abdominales, los bíceps, la orientación que tiene la fibra está en virtud del movimiento que ejerce. Por eso el cuerpo puede hacer movimientos no solamente combinados, sino que coordinados. Ahora, esto es tan perfectamente armónico que no lo percibimos. Se dan cuenta, por ejemplo, cuando solamente tienen una lesión, que no pueden mover un miembro, ya sea una pierna, un brazo o una mano. Pero cuando está actuando, es tan armónico y es tan perfecto que no lo percibimos. Pero lo más maravilloso de todo esto es que cada uno de estos sistemas, el sistema cardíaco, respiratorio, nervioso, son autónomos, trabajan de forma separada. Pero es tan armónico que pueden, al detectar presencia de algún elemento, actúan. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes practica deporte? Yo, ¿Quién dijo yo? Tú el estabas Diego, presente. el mismísimo Diego. El mismísimo Diego, don Diego Vázquez. Sí. ¿Qué deporte practica usted? Fútbol. En general, Fútbol. calistenia, que es deporte con el peso corporal. Sí, pues. Ir al gimnasio, pero con todo el cuerpo, básicamente. ¿Alguna vez usted sufrió lo que se llama fatiga muscular? Todos los días. No, pero es que una cosa es el cansancio y otra cosa es la fatiga. O sea, es que después de como, o sea, no elongar, pero eh, estirar mucho los músculos y con toda esa fuerza, después quedan fatigados y duelen generalmente. Sí, sí, Se rompen las fibras musculares para crear más. exacto. La fatiga, a diferencia del cansancio, el cansancio es cuando tu capacidad muscular, en este caso física, no es capaz de soportar el esfuerzo al cual estás sometiendo. Pero cuando llega la fatiga es cuando aparece un componente en las fibras musculares que se llama ácido láctico. Maldito ácido. ¿De qué se ríe usted, señor Que Campbell? se cristaliza y causa dolor. Ya, digamos que sí, pero en realidad voy a explicar por qué sucede este proceso y eso cómo afecta a los otros órganos o a los otros sistemas. Sí, según yo, el ácido láctico es un componente metabólico nomás. El ácido láctico viene, como bien dice usted, señor Trincao, viene de un proceso de disociación de la glucosa. La glucosa está en la sangre y por lo tanto está en las paredes de los músculos. En cada fibra hay glucosa, que es como la benzina del vehículo, el petróleo de un camión. Cuando tú haces, o cuando ustedes hacen un esfuerzo físico, lo que sucede es que hay una liberación de la glucosa, y esa liberación de glucosa, el residuo es ácido láctico. Y por lo tanto, cuando la sangre o cuando el músculo cardíaco o el sistema cardíaco detecta presencia de ácido láctico en la sangre, lo que hace es aumentar la frecuencia. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo lo que busca es evacuar justamente ese ácido láctico y evitar el colapso, que es cuando tú ya no puedes moverte más y te agarrotas. Y el agarrotamiento muscular es cuando el músculo colapsó. No puedes
pedir más de lo que ya te puede dar. Por eso es importante el entrenamiento, donde tú puedes aumentar tu capacidad de fuerza o resistencia. Pero lo interesante es que cuando hay presencia de ácido láctico en las paredes musculares y lo detecta el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, y como aumenta la frecuencia cardíaca, lo que tú necesitas es enriquecer la mezcla con oxígeno. Porque el oxígeno que llega a los pulmones lo que hace es enriquecer las paredes musculares con oxígeno. ¿Para qué? Para evacuar el ácido láctico. Algunos se recupera, pero lo que queda depositado, como bien dice el señor Trincado, cuando se cristaliza, después provoca dolor. Eso fue Campbell. Perdón, Por si acaso. el Campbell. Eso es lo que provoca dolor, cuando queda un residuo de ácido láctico en los músculos. Por eso cuando ustedes están haciendo pesas, o cuando están corriendo, o cuando están haciendo alguna actividad, sienten los músculos hinchados. Y en algunos casos duele. Pero cuando se inflaman es justamente por la presencia de este ácido. ¿Por qué? Porque las paredes musculares se saturaron de este ácido y hay que evacuarlo. A grosso modo, es un proceso bastante más complejo, pero a grosso modo es así como funciona. Ahora, esto que ustedes ven acá es cómo la presión, la resistencia y la fuerza actúa sobre una carga. Por eso, para que exista movimiento, se necesitan mínimo dos músculos. Uno que se contrae y otro que se elonga, como lo vemos acá. Uno que se contrae y otro que se elonga. Dicho esto, ahora vamos a lo que es la biomecánica pura. Cómo el estudio de la biomecánica nosotros nos permite, cuando tenemos la pérdida o la ausencia de un miembro, compensarlo gracias a la capacidad de diseño, a la capacidad de innovación, a la capacidad de estudiar, a la capacidad de crear y a la capacidad de materializar. Yo les voy a mostrar un video que es bastante breve. Para que vean, por favor, cómo la biomecánica aplicada se puede, llegamos a estos niveles. ¿Ven todos esta imagen? Ujú. Sí, profe. Ya. Bueno, el funado. No ha compartido el audio por si acaso, profe. No se va a escuchar. Así ¿Cómo no compartió el audio? que Sí, cuando ponlo a correr comparte nomás, po. tiene que... Ya, Felipe. ¿No escuchan esto? Sí, 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 se está escucha. bajito, pero se escucha. Ah, Se sí, escucha sí. lo que escucha su micrófono, profe. Ujú. Sí, eso era lo que me refería. Esta es la final de 400 metros. Negro. Fíjense en el atleta que va en pista 4. Por favor, vean el tiempo en el cual corrió. ¿Me escuchan? Ujú. 46:68. Batió el récord del mundo. Obviamente paralímpico, porque el récord olímpico es bastante más bajo. Me parece que son 43 o 42. O sea, este personaje que está acá, que no tiene piernas, corre en promedio a 11.5 segundos los 100 metros. ¿Alguno de ustedes es capaz de correr con piernas esa distancia en ese tiempo? Si vamos tarde a una clase, sí.
¿Ah? No, Ya habla ahí. Imposible, yo estoy. 11.5 segundos es un tiempo bastante respetable, señor Campbell. Sí, no, Bastante respetable para me correr sin descarto. metro. Ahora, lo interesante es cómo. Esto que estábamos viendo acá, esto que está aquí, el estudio que hay detrás para poder reemplazar a un miembro y hacer que la biomecánica natural que tiene este atleta pueda seguir actuando de la misma forma como si tuviera piernas o sus propias piernas. Porque esta pieza que está aquí actúa exactamente igual como es toda la parte del tren inferior del tobillo. Porque hay energía acumulada acá. Esta pieza que está aquí, que es un proceso de ingeniería y de ciencia de materiales altamente, yo diría, desarrollado, esta cuestión actúa igual que un resorte, como actúa el tendón de Aquiles que nosotros tenemos. Gracias a él podemos correr. Esta pieza que está acá es la que acumula energía, la contrae y después la descarga y permite que todo este otro sistema que está acá y el tren superior, donde existe la biomecánica de la marcha, que después se transforma en carrera, puedas correr de forma natural, como que te devolvieran las piernas que tienes. Esto es ingeniería en diseño aplicado. Por eso es tan importante conocer el factor humano desde la esencia, o sea, cómo funcionan, qué es lo que es un proceso, por ejemplo, bioeléctrico para entender qué es lo que es el sarcómero, cómo se contrae el músculo, cómo se dilata el músculo, cuántos músculos actúan en un movimiento particular. Porque ese análisis o ese estudio permitió que en laboratorios de biomecánica desarrollaran estas prótesis. Acá hay tecnología espacial, aeroespacial aplicada. Hay fibra de carbono, hay crowmori, hay muchos materiales que hoy en día se utilizan en otros ámbitos, pero que fueron aplicados acá. Profe, pregunta. Dígame. ¿Esas piezas ortopédicas tienen doping en las corridas? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que esto debe estar regulado. Yo creo que debe haber alguna regulación con el peso, que todos tengan, si todos tienen el mismo tipo de sistema, que todos sea el mismo peso y que sean los mismos materiales. Supongo, pero la verdad que desconozco, Vicente, si esto está regulado en términos de doping. Cada vez que me imagino que igual alguien podría mejorar su desempeño teniendo mejor ingeniería que mejor atleta. Mira, lo que tú acabas de decir es sumamente importante en el ámbito competitivo, porque si nos vamos a otro ámbito como es la Fórmula 1, existe el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de pilotos y el de constructores. Son dos campeonatos aparte dentro del mismo circuito, pero resulta que los constructores son los que hacen de que un vehículo pueda correr más rápido que el resto. Por lo tanto, hay mucho desarrollo en sistemas y en materiales de motorización, de uso de la energía, de optimización del uso del combustible, aprovecho de la inercia, la aerodinámica sobre todo. Hay mucho desarrollo en aerodinámica en Fórmula 1 y es lo mismo que pasa en este caso, con lo que es las Olimpiadas Paralímpicas. Pero lo que quiero recalcar acá es cómo, gracias a la capacidad de observación, a la capacidad de análisis, a la capacidad de entender la necesidad del usuario en desarrollar un sistema el cual sea compatible con su corporeidad, que le permita no solamente correr, sino que competir. Por eso es tan importante saber manejar información. Por eso es tan importante conocer al usuario en profundidad. Para ejemplos tan a lo mejor extremos como este. Pero también existe este otro ámbito que no es competitivo, yo diría que es de independencia. Cuando un obrero pierde sus miembros y no puede trabajar, ¿de qué forma podemos devolverle
su capacidad de autonomía para poder producir, poder laborar y poder tener independencia. Y ahí nacen estos otros desarrollos que son para personas que no compiten, sino que simplemente trabajan o tienen competitividad en otro ámbito, que es el ámbito más nuestro. Este es el desarrollo de un exoesqueleto. Que aquellas personas que han perdido o que han quedado parapléjicas, no pueden caminar, gracias a estos sistemas logran volver a caminar. A lo mejor no de la misma forma que lo haríamos si tuviera su red eléctrica integrada o funcionando para poder mover los miembros del tren inferior. Pero también esto no solamente está siendo aplicado en aquellas personas que pierden la capacidad de caminar, sino que también se está utilizando en un ámbito más laboral. Y acá yo tengo otro ejemplo que sería interesante que pudieran ver. La cual se las voy a mostrar a continuación, que es esta. ¿Ven todos esto? Ujú. Sí. Acá tenemos otro ejemplo de biomecánica aplicada, pero en un contexto completamente diferente. Estamos aquí ahora en la planta de producción de Valencia, donde se producen los coches de la gama Ford de España, que está, por ejemplo, el Ford Mondeo, el Ford Transit, el Sigma Galaxy y un coche que se ha vendido mucho en estos años, que es el Kuga. Ford es pionera en un proyecto de exoesqueletos, siempre enfocado en mejorar la salud y la ergonomía de los operarios en la línea. El operario, cuando llega a la parte del depósito de combustible, tiene que hacer muchas operaciones sobre encima del hombro. Son fuerzas muy repetitivas. Intentamos de buscar una solución para que el operario tuviera una postura ergonómica más cómoda. Y dentro de las soluciones que encontramos está la de los exoesqueletos. El objetivo de los exoesqueletos no es que el operario se convierta en un Superman o en un Iron Man que pueda cargar cargas más pesadas, sino en su trabajo normal del día de hoy, hacerle la vía más fácil, le evita fatiga muscular y le permite una mejor condición ergonómica a la hora de realizar su trabajo. Eso también repercute muy positivamente en la calidad del trabajo, en el bienestar del operario y en su salud. Estamos trabajando con los exoesqueletos desde principios del 2017. Hemos realizado experimentos en 4 prototipos distintos en los esqueletos de espalda, 9 prototipos distintos de los esqueletos de hombro. Tenemos acumuladas más de 100 horas de test con los operarios y gracias a eso hemos podido realizar un estudio tan amplio. Uno de los esqueletos para hombros que estamos probando tiene una estructura en la espalda que es el apoyo principal y que le da estabilidad. Tiene también un soporte para el cuello del operario y tiene 2 soportes en las partes de los hombros que le da soporte al debajo del codo, ajuste en la cintura, que es el que permite desviar la fuerza de los hombros hacia la cintura. Bueno, los trabajadores han participado de forma voluntaria en estos experimentos que estamos realizando. Han sido muy entusiastas y al mismo tiempo muy críticos con respecto a los exoesqueletos y gracias a esa respuesta, a esas observaciones, a esas críticas, es que hemos ido haciendo un trabajo de investigación y desarrollo y vamos a seguir probando nuevos prototipos que han sido desarrollados para necesidades específicas de los operarios en la planta hoy. Las pruebas que estamos haciendo por el momento son pruebas de corta duración. Ya cuando tengamos seleccionado el mejor prototipo, entonces haremos pruebas ya de larga duración, en la cual seguiremos a investigaciones ergonómicas y también biomecánicas en cooperación con el Instituto de Biomecánica de Valencia, y que nos permitirá entonces ver ya más a profundidad cuál es el impacto en el cuerpo del operario y al mismo tiempo podamos recoger ya más datos sobre el uso a largo plazo, el alivio a largo plazo que le puede dar el exoesqueleto desde el punto de vista biomecánico y ergonómico al operario.
Del futuro de la fábrica, yo le imagino que ciertos puestos de trabajo van a tener la ayuda de los exoesqueletos. Sobre las regulaciones, aún estamos en pañales. Esto forma parte de la industria 4.0. Es una tecnología muy nueva. La tecnología, por supuesto, está ayudando cada día más al proceso de montaje, lo que al mismo tiempo se traduce en mejor calidad, menos ausentismo y un ambiente laboral mucho más agradable para los operarios. ¿Están todos ahí todavía? Sí. 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 Ya. Se dieron cuenta de que pasamos del ámbito competitivo, en lo que es a lo mejor deporte, a un ámbito competitivo que es netamente laboral. O sea, el desarrollo de un exoesqueleto es para justamente evitar lesiones, pero también prolongar la vida de las personas que trabajan como esencia, usando la fuerza de su cuerpo como herramienta de trabajo. Porque resulta de que una lesión no solamente puede invalidarte, sino que también el conocimiento que un operario puede tener, por ejemplo, en una planta de montaje o de ensamblado de vehículos, toda esa experiencia se pierde, todo ese conocimiento se pierde. Porque recuperar a una persona que está con una lesión, por ejemplo, de columna, una hernia inguinal, perdón, una hernia lumbar, o un problema, por ejemplo, a nivel de tendones, con una tendinitis, son por lo menos 3-4 meses sin poder ni siquiera moverte. Una lesión de columna, o se opera, o tienes que estar en reposo durante mucho tiempo. Hay plantas de fabricación como por ejemplo la Audi, que yo creo que ese es uno de los motivos del por qué es tan importante estos sistemas que no solamente se están probando, se están incorporando. Hay un vehículo que se desarrolla actualmente que es el R8, que es como un deportivo muy, muy cotizado por la Audi, donde es un vehículo completamente hecho a mano. Lo interesante de ese vehículo es que las personas que trabajan en el desarrollo y en la fabricación de dicho vehículo son solamente operarios o trabajadores o empleados que llevan más de 30 años en la planta. ¿Y por qué ellos? Porque ellos no solamente tienen la experiencia para fabricar el vehículo, sino que la experiencia en conocimiento que tienen para darle el mejor rendimiento y la mejor calidad al producto no la puede tener una persona que recién se está incorporando o que lleva un par de años. Por eso a ese grupo le llaman los plateados. Porque la mayoría son personas que tienen más de 50 años o más de 20 o 30 años en la planta trabajando. Por eso es importante el resguardo en lo que es preservar el factor humano y el recurso humano dentro de un proceso ya sea fabril, creativo. Porque esto es para poder resguardar su salud, pero también evitar las lesiones. Como también existe otro ámbito, que ya pasamos al tercer ámbito, uno es la competición, en lo que es deporte, la competición en lo que es fuerza laboral, pero también lo que es la competitividad en lo que es el diario vivir. Aquí vemos un niño donde se desarrolló una prótesis para que pueda volver a caminar, pero lo interesante de este desarrollo que es económico en el sentido de que esto se puede hacer en impresora 3D. Tú puedes bajar el archivo, imprimirlo en tu casa, ensamblarlo y le puedes devolver la autonomía, en este caso a un niño. Tenemos 3 contextos distintos de aplicación o de análisis y en los 3 se da respuesta. Por eso es importante saber manejar información, poder recopilarla, poder analizarla y también tener la capacidad de poder generar una solución. Por eso el método en el primer módulo que ustedes aprendieron y que lo aplicaron es tan importante en lo que es el proceso formativo de ustedes. Porque cuando ustedes quieren desarrollar una idea, necesito tener datos. Pero después, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo los administro? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo los expongo? ¿Cómo los comunico? ¿Y qué solución soy capaz de generar?
Estos son los ejemplos del por qué es tan importante ver al factor humano desde una perspectiva de factor como una variable dentro de un proceso de análisis. ¿Para qué? Para que cuando ustedes planteen una idea y generen una solución, el nivel de certeza o el umbral de incertidumbre sea extremadamente estrecho. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una pregunta delante del exoesqueleto que mostró. Disculpe, no estaba como tan sumergido en lo que estaba exponiendo que no la leí. Disculpe. Dígame. Lo que pasa es que se supone que es para alivianar las cargas, pero no es como un arma de doble filo, porque claro, ya, le aliviana las cargas, no sé, en los brazos, pero aparte le pone un peso de entre 2 y 5 kilos a la espalda que también lo perjudica. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Se nota que observó. Lo que sucede es que ¿de dónde nacen los exoesqueletos? El exoesqueleto proviene también de un estudio biomecánico de los insectos. ¿Ya? Lo que sucede es que tú sabes cuánto puede cargar una hormiga en comparación a lo que es la fuerza de un ser humano. Si yo tuviera un exoesqueleto como el que tienen las hormigas, podría levantar con una mano un auto. ¿Y eso qué quiere decir? Respondiendo a tu pregunta, es que si yo tengo 5 kilos de carga adicional en mi cuerpo para poder ejercer una fuerza, la multiplicación que tengo de la fuerza compensa justamente esa carga. Porque el exoesqueleto lo que busca, por ejemplo, en el contexto de lo que era el laboral, lo que es esta fábrica, la Ford, era evitar lesiones musculares por acciones repetitivas. Me explico. Si tú todos los días trabajas, por ejemplo, en una planta de fabricación de pan, y a ti lo que te toca hacer es ese típico golpe que hacen con la taza para poder cortar las gallullas. Y estás todo el día haciendo eso. Durante un mes. Lo más probable es que tengas una lesión cervical, lumbar y posiblemente al codo. Va a tener una lesión que se llama epicondilitis, más conocido como codo de tenista, que es la inflamación de los tendones. Entonces, la acción repetitiva sostenida de un esfuerzo, como no hay descanso, como no hay pausa, como no hay cambio en la dinámica de la acción muscular, genera lesiones por repetición. Porque eso es otro síntoma de fatiga. Y lo que busca el exoesqueleto es no, yo diría, la palabra correcta sería, más que eliminarlo, es disminuir el proceso de fatiga y por lo tanto la manifestación de una lesión. Porque una persona lesionada, ya sea un deportista, ya sea un obrero, son meses de inactividad. ¿Ustedes han escuchado hablar de unos sistemas que desarrollaron de ingravidez para poder aminorar el periodo de recuperación de un atleta? Últimamente han desarrollado unos sistemas donde tú estás trabajando de forma ingrávida, ya sea para regeneración de tejido o regeneración también de tejido óseo. Porque cuando el cuerpo está fuera de su propia carga, el proceso de regeneración se acelera. Se está utilizando mucho en deportistas de alto rendimiento que sufren lesiones. O sea, en vez de estar 6 meses sin poder trabajar, estás un par de semanas, dependiendo de la gravedad de la lesión. Sí, sí, es bastante interesante. Pero ¿saben de dónde viene eso? De la tecnología espacial o la experiencia que han tenido los astronautas en el espacio, porque cuando tú estás en gravedad cero,
Pierdes masa muscular y pierdes también masa ósea. Voy a explicar por qué. ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Si alguno de ustedes hace la experiencia de golpear, no con fuerza, pero repetitivamente, con su puño, a una zona dura o un muro, por ejemplo, durante un mes, todos los días, 10 minutos, ¿qué es lo que va a pasar con ese puño? Se va a poner más duro. ¿Por qué? Porque las trizaduras en los huesos se van a ir regenerando más fuerte que antes. Se adapta a soportar más impacto también. Sí. Por eso el hueso y por eso el cuerpo, los materiales por los cuales están hechos son inteligentes. Lo que sucede es que tú generas lo que se llama microfracturas. No duelen, pero el impacto genera microfracturas. Lo que hace es que el cuerpo reaccione frente a ese esfuerzo y genera más concentración de tejido óseo, por ejemplo, en los nudillos. Por eso el golpe de un boxeador es tan duro y duele tanto y te puede noquear. Porque tiene más hueso, tiene más masa en el puño. Pero cuando estás en gravedad cero, esa masa la pierdes. ¿Por qué? Porque ni siquiera eres capaz de soportar tu propio peso. Pero hay otros elementos que se regeneran más rápido y eso lo comenzaron a aplicar en medicina deportiva. Porque resulta de que la medicina deportiva está hecha ¿para qué? Para que un deportista, si se lesiona, esté menos tiempo inactivo. O que la inactividad de recuperación sea activa. Habían más preguntas que, no sé si con eso disipé tus dudas, Fabiola. ¿Hay Sí, me alguna quedo. otra? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? No. No, por el momento no. ¿O algún comentario que hacer de lo que han visto hasta el momento? Está bueno. O sea, es bastante Gracias. interesante el tema. ¿Perdón? Es que es bastante interesante este tema porque el poder recoger elementos de la naturaleza es súper útil porque el proceso de investigación y mejora ya está hecho, como por millones de años de evolución. Entonces, poder recoger esa información e intentar aplicarla a un diseño es muchísimo más valioso que empezar como desde cero. Claro, claro. O sea, claro, la naturaleza se demora millones de años en desarrollar un sistema viviente, pero gracias justamente a la capacidad de observación y a la capacidad de análisis, que por eso yo pongo como ícono a Darwin. Porque él no solamente detectó esto, lo pudo estudiar y lo pudo desarrollar, sino que todos estos ejemplos que ustedes vieron, no tenemos millones de años para desarrollarlo, lo tenemos que hacer en un par de meses, con suerte. Gracias a la capacidad de análisis, a la capacidad de observación, a la capacidad de poder compartir información, investigar, crear, innovar, arriesgarse a eso, permite diseñar desde la ingeniería elementos que son difíciles de diseñar desde el punto de vista de la bioingeniería, como lo hace la naturaleza. Ahora, ya que no hay más preguntas, y les agradezco mucho la participación y sobre todo la atención que han puesto en esta exposición, vamos a entrar a lo que es la parte más interesante de este segundo módulo, que es la réplica. Señorita Pérez, Dígame. ¿empezamos? Sí, pues. Ya, Ya tengo los grupos asignados. listo. Los hice al azar en realidad. Ya. Lo que vamos a hacer ahora, o lo que van a hacer ustedes ahora, vamos a trabajar con 4 sistemas. Codo, rodilla, tobillo Muñeca y tobillo. y muñeca.
Lo que van a hacer los grupos que se van a designar, se van a sortear y a cada uno le va a tocar un sistema. Les va a tocar el codo, la rodilla, la muñeca o el tobillo. Y lo que van a hacer de aquí a la próxima semana es investigar en profundidad cómo dichos sistemas están hechos y por qué funcionan, cuántos componentes tienen, cómo están ensamblados, cómo funcionan los músculos, cuántos músculos participan, cuántos cartílagos hay, cuál es la conformación que tiene el hueso. O sea, transformarse en expertos en rodilla, en codo, en tobillo o en muñeca. Y al igual que en la tarea anterior, van a desarrollar un video donde van a sintetizar todo lo que estudiaron para presentarlo. Esto es grupal. Ahora, ¿los grupos entre sí pueden compartir información para poder profundizar los análisis? Sí, sí lo pueden hacer. Porque En mientras este mayor... paralelo, profe, hay un grupo por sistema. No se Ya. repiten. Pero no deja de ser cierto que si algún grupo encuentra, por ejemplo, información interesante de la rodilla, se la puede enviar al grupo que está trabajando en rodilla. Claramente. Porque mientras más información manejen y mientras más actual sea la información o el análisis o el estudio, significa que la calidad de la información y la calidad del análisis que van a hacer va a tener mayor profundidad y mayor contundencia. Esto que se hace en grupo, que se presenta la próxima semana, la etapa siguiente es reproducirlo físicamente, y eso es individual. O sea, el grupo que le tocó codo va a tener que fabricar un codo. Ahora, no se trata de que hagan algo perfecto como lo haría la naturaleza, pero sí lo que a nosotros nos interesa como equipo docente es cómo usted está aplicando lo que estudia. Por eso, la señorita Pérez subió un tutorial para fabricar huesos con pan. ¿En serio? Porque si usted toma un pan que esté duro, que esté absolutamente duro, que sea incomestible, al sacarle la cáscara se va a dar cuenta que el interior, o sea, la miga, es exactamente como son los huesos por dentro. Entonces, ¿sirve como material para poder esculpir un hueso? Sí. ¿Puede experimentar? Sí. Lo puede hacer en cartón, lo puede hacer en miga o en pan, lo puede hacer en madera si quiere también. Lo interesante es que se atrevan a aplicar lo que están aprendiendo. Más adelante le vamos a subir un tutorial de cómo fabricar cartílagos con maicena. ¿Ya? ¿Por qué la maicena y por qué no otro material? Porque el comportamiento que tiene es similar a la silicona. Y la silicona tiene un comportamiento muy parecido a cómo funciona, por ejemplo, un menisco. ¿Qué es lo que es el menisco? En el sistema de rodilla es el que permite absorber los impactos a aquellos que juegan fútbol para poder correr, golpear un balón, un rechazo, como también recibir un golpe. ¿Por qué los meniscos no se pueden regenerar? Es una pregunta, es una respuesta obvia, pero a la vez no lo es. Y por eso hoy en día, y esto también está hablando de por qué la población envejece, hoy en día se vende mucho colágeno y hay muchos productos que contienen colágeno. Lo que sucede es que los meniscos no se regeneran porque es uno de los pocos elementos del cuerpo humano que no recibe sangre. Por eso no se regenera. Y la única forma de regenerarlo es con células madre. O sea, ya hay tratamientos en medicina deportiva, incluso ya están al público
en general, donde te pueden hacer tratamientos de regeneración de menisco con células madre. Es ambulatorio. El señor Federer se hizo un tratamiento de esos y volvió a ser número 1. Si es que conocen a Roger Federer. Él tuvo una lesión de menisco hace como 3-4 años atrás. Se le hizo justamente este tratamiento que se inyectan células madres al menisco para evitar desgastarlo, se regenera. Y tiene menisco como para por lo menos unos 5 o 6 años más. Ahora, lo interesante de esta investigación que van a hacer ustedes es, idealmente sería para nosotros muy gratificante ver que se transforman en expertos en el área, expertos en conocer cómo funciona un codo, o una rodilla, o una muñeca, o un tobillo. Si saben tanto como un kinesiólogo, como un traumatólogo, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tengan que tomar toda esa información y después replicarlo y ver cómo funciona, se van a dar cuenta que las decisiones que van a tomar y el resultado que van a obtener les va a permitir comprender de una mucho mejor forma lo que es el factor humano. Pero lo que yo creo que es más relevante es que van a aprender a tomar decisiones. Si lo van a hacer en madera, lo van a hacer en miga, o van a ocupar de pronto un trozo de PVC o un trozo de silicona para replicar un cartílago o un tendón o un músculo, es porque tienen conocimiento de cómo funciona, porque lo estudiaron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, por el momento no. Es Yo que creo como... que le asignamos los grupos. Ya. Sí. Por favor, publiquemos el listado. ¿A qué grupo le tocó qué sistema? Por Sí, favor. ya en el grupo, en el nombre del grupo está arribita les va a salir. Como grupo 1, codo, grupo 2, rodilla, grupo 3, muñeca, grupo 4, tobillo. Rodilla. El más difícil. Ah. No, Jamás fue el azar. no, la verdad que hay más sistemas involucrados. Hay más sistemas involucrados. Puede ser F se cadera. están yendo. Ah, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Por la hora? No, pues lo mandamos al grupo. Ah, ya. Ya. Sí, porque queda tiempo todavía. O sea, quedan 10 minutos. Y quedan 2, Fernanda y Bárbara. Sí, se tienen que ir. O sea, ya están asignadas, pero tienen que entrar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Dígame. Che, no lo escucho, pero lo escucho cortado. Es que, ¿qué pasó? Que me caí. No, lo que pasa es que ahora... Asignamos un grupo. Ah, ya. A ver. Don Vicente. Sí, también tiene que aceptarlo. Ahora voy al grupo. Ya. Ahora nos vamos a pasear por los grupos para ver si que acaso tienen algunas dudas y vernos la próxima semana. Ujú. Ya. ¿A qué grupo quiere ir, profe? Al Son 1. 4. Ya. Tú podrías ir al 1, perdón, yo voy al 1, tú ir al 4 y después Ya. nos cambiamos al 2 y tú al 3 para poder alcanzar en el tiempo que nos queda. Ya. ¿Seriamente? Sí. Ay, qué bacán. Hola, profe. Les tocó el codo, ¿cómo están? Sí, es. Bien. Somos las chicas superpoderosas, vamos a tener un muy buen trabajo.
Bueno, esa actitud la verdad que es muy positiva y encuentro que es muy buena. Señorita Bárbara Luisa, ¿cómo está usted? Primera vez que le veo la cara en el día. Sí, verdad. Estabas No me con... gusta mucho estar con cámara. Bueno, nadie, a mí tampoco, pero hay que hacerlo. Profe, hablando de eso, creo que el video pasado lo subió público a YouTube porque me apareció como en recomendaciones. Perdón, ¿qué me dijiste? No te entendí. Y creo que el último video o sea, la última clase que subió quedó público en YouTube en vez de un video oculto, porque me apareció en las recomendaciones de YouTube. Siempre lo subo público porque aparece dominio público para que lo puedan ver no solamente ustedes, sino que de pronto alumnos de otros cursos. Ah, Sí, siempre lo subo público. Ahora, tengo entendido, si mal no recuerdo, que eso está dentro de los protocolos de la DEA. Es que todos los otros cursos que no suben los videos los suben ocultos, o sea, solamente se puede acceder con el link. No, no, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Eso me llamó la atención que me apareciera como recomendado. ¿Y cuántas visitas tenemos? Como 3. Oh, qué triste. Pero yo fuera de eso. ¿Tienen respecto de la tarea o de lo que vamos a hacer ahora o lo que van a hacer ustedes? ¿Tienen alguna duda? Yo tengo la duda de qué es lo que vendría a ser el entregable. O sea, ¿es más que nada una disertación, un PowerPoint, o es más que nada traer la información en la memoria? Lo que pasa, muy buena pregunta, Carolina, porque en este momento lo que ustedes necesitan es adquirir información para poder entender cómo este sistema funciona y por lo tanto cuál es la calidad de información y qué nivel de comprensión tienen ustedes para después pasar a lo que es la réplica. Porque la réplica lo va a hacer Fabiola, tú y Bárbara. Cada una de ustedes va a hacer un codo. Entonces, la calidad de información que tengan y cómo ustedes la están entendiendo es lo que les va a permitir después fabricar. Por lo tanto, no es solamente, ya, tomo información de acá, la meto en un PowerPoint y la subo. No. Lo interesante es cómo ustedes lo entiendan. Porque se van a encontrar con terminología científica y técnica que es difícil de entender. Entonces, si el alumno es capaz de sintetizarlo en un ámbito entendible, no solamente para ustedes, sino que para cualquiera que lo pueda ver, ahí están transformando un contenido en conocimiento. Entonces después pasamos a lo que es después conocimiento aplicado, que sería la segunda fase, o el tercer módulo del curso. A mí me encantaría hacer más cosas, pero la verdad que son pocas horas. Pero lo interesante es que ustedes van a poder entender la importancia del factor humano desde el punto de vista del funcionamiento, pero también desde el punto de vista de los criterios que ustedes van a subir al momento de diseñar algo. Porque ya la mirada que tienen no es de una persona que tengo que diseñarle algo después del curso. La mirada que va a tener, bueno, este es un sistema viviente que necesita un elemento complementario para poder ejercer una función. ¿Cuáles son los elementos que debo considerar aparte de la edad, a lo mejor el sexo, el segmento socioeconómico? Hay otros elementos, otras variables que son más relevantes que tienen que ver con el cuerpo, con la operatividad del cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo, evitar lesiones o potenciar una habilidad también. Y esto ejercita lo que yo encuentro que es más importante, que es la capacidad de observar. O sea, si ustedes cambian la mirada del usuario hacia un factor, yo con eso me siento pagado. O satisfecho, mejor dicho. Por lo tanto, Carolina, la información que ustedes van a estudiar, tienen que procesarla. Y ese procesamiento es el que tienen que comunicar en este video. ¿Video? Sí, pues. Sí. Tiene que ser una presentación en video porque por tiempo, si cada grupo expone, no alcanzaríamos. ¿Y de cuánto tiempo sería el video? Yo creo que en este caso me parece que eran 3 minutos.
que yo tengo que conversarlo con Fabiola, perdón, con Sofía, porque me parece que el grupo Valparaíso también les pedimos 3 minutos también. Sí. Ok. Y eso también habla de otra habilidad que tiene que desarrollar o ejercitar, que es la capacidad de síntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Creo que no. Yo iba a preguntar lo del tiempo, pero la Caro lo preguntó, así que sí, nos ahorró la pregunta. Qué bueno que están claras y con ganas de hacerlo. Ujú. Es súper interesante esta materia. Es bien curioso cómo la misma carrera que se enfoca en el diseño también se enfoca en las matemáticas y todo lo que es la ingeniería, y ahora estamos por biología, entonces es raro eso. Pero es bien, bien interesante. Sí, es que más que biología es entender la biomecánica, también conocido como bioingeniería. Ok, anotado. Ay, voy a pedirle a Sofía que me envíe al grupo 2. Ujú. Tengo hambre. Sí, yo también. Es que no desayuné, como me levanté tarde. No, yo veo bien. Ah, ya. Llegó el profe, sí. Sí, profe. ¿Cómo están? Aquí estamos analizando. Veo que les tocó la rodilla. Sí. Sí, ¿Están estamos viendo un asustados o poco no? No, no. Qué bueno. Qué bueno. interesados en aprender, eso sí. Lo único que me interesa es que ojalá el tiempo juegue a favor, porque Por- esta modalidad Eh, online. ah, bueno, Pero fíjate que esta modalidad online tiene sus atributos, ¿ah? Sí, pro y contra, pero sí, Tiene no sus viajo atributos. ahora. No solamente el tema del tiempo, sino que también yo diría que la capacidad que ustedes desarrollan o que pueden potenciar aún más, que es utilizar las TICs de una manera mucho más eficiente. Porque miren, ya tienen información de la rodilla. Sí, también estamos Ahora, buscando comparaciones. sí, van a encontrar harta información, pero después viene un proceso que se llama filtraje, porque se van a dar cuenta que este sistema tiene muchos componentes que a lo mejor para poder demostrar su funcionamiento no es necesario incorporarlos todos. sí, eso estamos hablando. Como por ejemplo, El sistema de irrigación venosa. el ligamento cruzado. Sí. El ligamento cruzado está al interior de la rodilla. Ujú. Tenemos forma de poder. O sea, O sea, lo podrían representar, ujú, pero de decía, ahí que funcione como funciona un ligamento cruzado real, yo diría que no, pero sí lo interesante es que tomen decisiones y asumen criterios. Eso es lo importante. sí. ¿Hay alguna duda? La verdad, ¿no? O sea, es lo que se busca para la entrega de la próxima semana, ¿cierto? Es hacer una presentación tipo video. Sí, sí, tiene que ser un video de 3 minutos donde sintetizan todo lo que estudiaron, de qué forma Ujú, ustedes han asimilado o van a asimilar toda la información que pudieron recopilar y procesar de este sistema. Por lo tanto, ya, la próxima clase sería sistema de información, esta es toda la información que tengo, y el sistema de análisis, cómo la procesé. ¿Qué es lo que entiendo de la rodilla? ¿Cómo transforman ustedes el contenido en conocimiento? ujú, Ahora, mientras más profundo sea el análisis, significa que la capacidad que van a tener después o les va a beneficiar mucho cuando esto pase de la teoría a la aplicación. ujú. Eh,
Sí, una consulta. El enfoque que nosotros vamos a darle a esto, porque me imagino que podemos utilizar como diferentes enfoques, esa es la cosa que estaba pensando. Eh, Porque tenemos una forma de verlo desde la parte de vista de materiales, que es como cómo está compuesta la rodilla y cómo son los diferentes elementos de qué materiales están, cómo es el símil con materiales de la vida real, no, nada que ver, con otro tipo de materiales. Y también el análisis del funcionamiento, como cómo funciona la rodilla y con qué otro sistema se puede comparar. Entonces no sé si es como el análisis que tenemos que hacer tiene que ir por la vista de materiales de la rodilla o por el funcionamiento de la rodilla. Mira, yo creo que en esta primera etapa, analizar bien en profundidad cómo este sistema funciona y por qué es tan eficiente. Perfecto. Ya teniendo eso claro, después ver, bueno, qué materiales puedo usar que se asemejen un poco a lo que es las propiedades o cualidades que tiene este sistema. Ahora, por favor, no se trata acá, Fernanda, David, Javier, no se trata que hagan una rodilla perfecta. Se trata que ustedes, a partir de lo que estudiaron, nosotros visualizar cómo están aplicando lo que aprendieron. Porque si usted quiere trabajar con miga o con pan para hacer un hueso, ¿por qué lo hizo? ¿Qué quiere demostrar con eso? ¿Qué decisiones tomó para hacer eso? O si otro quiere trabajar con madera, también lo puede hacer. O con papel maché, también se puede hacer un hueso de papel maché. O si yo quiero replicar de pronto un músculo con un globo, ¿ya por qué? Por el tema de la elongación, por el tema de la energía que puede contener, por un tema de colores también, para poder diferenciar lo que es un tendón de un músculo. Cómo el tendón se transforma en músculo y viceversa, de qué forma se integra a la masa ósea o al tejido óseo. Todos esos elementos son súper importantes que ustedes los puedan aplicarlos, pero también ver cómo están pensando, porque la representación del objeto, al igual que con la tarea anterior, el objeto es la materialización de un pensamiento. Acá ustedes están replicando, sí, están replicando, pero hay un pensamiento detrás que te permite llegar a ese resultado. Eso es lo importante. Pero es que vamos a tener que replicar los tres una rodilla, ¿cierto? Sí. Ya. Si los tres replican una rodilla, por eso la primera etapa de este trabajo es grupal, donde ustedes tienen la información y después toman esa información e individualmente fabrican su prototipo. Porque van a dar como resultado tres rodillas distintas. No van a ser iguales. Ujú. Y eso es lo que yo encuentro sumamente interesante de un curso como este. Bueno, cómo el chico aprendió y de qué forma lo aplicó y por qué lo solucionó así. Y qué nivel de conocimiento tiene. Porque por eso les comentaba, el ideal de esta primera etapa es que ustedes se transformen en expertos en rodillas. Por ejemplo, ¿cuáles son las típicas lesiones? ¿Y por qué son estas lesiones? ¿En qué parte del sistema las afecta? Etcétera, 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 etcétera. Bien, si no hay más dudas, Fernanda, ¿tienes alguna duda? Parece que la Fernanda está... Que anda con problemas de Muchos problemas de internet. conexión. Sí, sí. Ya, si no hay preguntas, entonces le voy a pedir a Sofía que desarmemos los grupos. Ya, estamos. Vamos a volver entonces a la sesión principal.
Señorita Ureta, Hola, ¿cómo está? ¿A bien. qué sistema le tocó? El tobillo. Ah, interesante el tobillo. Va a trabajar con el talón de Aquiles. Tengo una duda. ¿Desde qué sector nos vamos como a enfocar? O sea, porque está el pie y el peroné y la tibia, como, o solamente justo la unión. Muy buena pregunta, señorita Ureta. Yo creo que esa respuesta la va a tener después de que haga la investigación. Porque esa pregunta obedece a criterios. ¿De dónde vamos a fabricar y por qué? ¿Vamos a trabajar de la rodilla hacia abajo? ¿Vamos a tomar solamente la tibia del peroné o la tibia sola? Paloma, ¿cómo está usted? Bien. Hacía tiempo que no la veía. ¿Tienen dudas respecto de este trabajo? No, creo ¿No? Señorita Mejía, no. que está al aire libre. Veo que buen día. Sí. ¿Está en Santiago usted o no? Sí, es que hace frío en mi casa y acá está rico el solcito mañanero. Bien, si no hay dudas o consultas, ya, el video que tienen que hacer debe durar 3 minutos. ¿Ya? En ese video ustedes pueden utilizar todo tipo de plataforma, pueden utilizar PowerPoint, lo que ustedes quieran, pero lo importante es la calidad de la información que van a comunicar y cómo la van a comunicar. Porque es cierto de que cada uno de estos sistemas no es complejo es complejo de entenderlo, más aún de comunicarlo. Por eso es importante que cada grupo lo discuta bien. Van a trabajar a nivel de gráfica, van a trabajar a nivel de texto, van a trabajar a nivel de croquis. Aquí la calidad de la información y cómo ustedes la están entendiendo es lo más relevante. Porque después esa información la tienen que tomar y llevarla a un plano de aplicación. Profe, una pregunta Dígame, para señorita Bárbara Luis. comunicar, para comunicar la información. ¿Hay algún formato específico o realmente nosotros podemos comunicar como decíamos dentro del video? Yo creo que en este caso la libertad de acción es como el mejor camino, porque si les digo, a ver, trabajen en PowerPoint y hágame todos dibujos. Yo creo que varios van a decir, oiga, profe, pero es que sabe que yo no soy bueno para dibujar, pero soy bueno para sintetizar información. Armar esquemas, gráficos, a lo mejor trabajar las fotos donde efectivamente se muestre lo que nosotros queremos comunicar, más que con una gráfica. Porque recuerden de que ese documento después les va a servir a ustedes para tomar las decisiones de cómo, por ejemplo, si voy a hacer un tobillo, ¿qué parte del tobillo voy a replicar? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Movilidad, conformación, resistencia, componentes. Por eso es tan importante que la calidad de la información que analicen o la calidad del análisis que desarrollen les permita responder todas esas preguntas al momento de hacer este prototipo. Como también les va a permitir responder qué materiales usar para representar un sistema. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay dudas? Ninguna duda. Que según yo van a surgir dudas mientras intentamos hacer el video o buscamos la información y todo. Como que en este momento a mí no se me ocurre nada para preguntar, pero Ya. no sé si después me va a surgir algo.
Yo voy además del video que voy a subir para que puedan rever la presentación, Ujú. voy a subir la presentación que hice hoy día, pero también les voy a dar unos documentales que es del funcionamiento del cuerpo humano, que están en representación de animación, son unos documentales que hay en YouTube, y hay uno que es súper interesante, que es cómo la fuerza actúa en el sistema musculoesquelético. Entonces también ese material como consulta les va a servir. Bueno, niñas y niños, o alumnas y alumnos, yo les agradezco el espacio que tuvimos de reunión. Les agradezco mucho la participación que tuvieron hoy día, el interés que han manifestado también. No me cabe la menor duda que este resultado va a ser bueno. No se fijen, por favor, no se fijen en la calidad de la maqueta, en la calidad fabril de la maqueta. Aquí lo que importa es cómo usted tomó decisiones para poder representar algo que descubrió. Porque puede que se frustre por un tema fabril, pero lo interesante es que se esforzó para demostrar algo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso la maqueta no es una maqueta, es la materialización de un proceso intelectual. Y eso es lo que hace que el diseño sea tan relevante. Dicho esto, y para no quitarles más tiempo, porque ya nos pasamos 12 minutos de su tiempo, si tienen dudas, consultas, nos podemos comunicar por mail o por Zoom para poder ver el avance de sus trabajos, como también para disipar dudas si es que aparecen. Así que, chicas, chicos, les agradezco mucho el tiempo, que tengan una buena semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Ok. Profe, una mini duda sobre el Drive. Que ahora que cambiaron los grupos, ¿qué va a pasar con eso? ¿El qué? El Drive. Ya están listas las nuevas carpetas del Drive con el nombre de grupo 1, 2, 3, 4 y están vacías. Ya. Ok. Ok. Pasearon Así todo. que Ok. denle nomás. Bien, señorita Gutiérrez, usted está pendiente de todo. No hay ninguna... ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Hace un rato. ¿No? Bien. Un gusto haberlos visto, virtualmente hablando, y nos estaremos viendo durante la semana o el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Que estén bien. Chao. Cuídense. Usted también. Bien.